Buenas tardes, estimados estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy tendremos una tutoría titulada El análisis PESTEL. Esta tutoría está dirigida a estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios en su primer curso de Fundamentos de Mercadeo. Bienvenidos. Para empezar, una breve presentación. Yo soy Jair Hernando Villota, soy matemático de la Universidad del Valle, especialista en gerencia estratégica de mercadeo de la UNAP y MBA de la Pontificia Universidad Javeriana. Propósitos del aprendizaje. Tendremos dos propósitos principales. Entender la importancia del análisis del entorno externo para una organización. Y dos, aplicar la herramienta PESTEL para el análisis detallado del entorno externo de una empresa. Comencemos. ¿Qué es el entorno y por qué es importante analizar? Bueno, cada empresa se ubica, ¿cierto?, en un país, ciudad. Cada uno de esos países y ubicaciones es muy diferente porque tiene contextos económicos, políticos, culturales, ambientales diferentes. No es lo mismo iniciar una franquicia de McDonald's en China que iniciarla en Bogotá, ¿cierto? Ahí hay factores políticos que inciden. No es lo mismo iniciar una tienda de Louis Vuitton en La Guajira, en el Popayán, que en Bogotá, ¿cierto? Porque hay factores económicos que también pueden afectar. Entonces hay muchos factores que inciden en que la empresa se pueda desarrollar o no y que la empresa no tiene control de ellos en algunos casos. Otros, pues sí puede definir cosas para hacer algo y disminuir los impactos, ¿cierto? Todos estos factores que afectan la empresa se conoce como el entorno, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los componentes del entorno interno y externo? Bueno, hay dos tipos de entorno, un entorno externo, un entorno interno. Por un lado, el entorno externo es aquello que afecta a la organización que ella misma no puede controlar. Por ejemplo, los factores económicos en un país. Por ejemplo, los factores políticos en un país. Por ejemplo, los factores medioambientales en un país. Hay otro entorno, que es el entorno interno, donde la empresa sí puede definir algunas cosas para, digamos, que el impacto sea un poco menor. Por ejemplo, los proveedores impactan, ¿cierto? Impactan bastante a una empresa. Los competidores, ¿sí? Las estrategias de los competidores. Entonces, eso, por ese lado va el entorno interno. Hoy nos enfocaremos en el entorno externo, en aquellos que no podemos controlar, en aquellos que están ahí y nos toca enfrentarlos de la mejor manera posible. Entonces, ahí es donde se va a enfocar el análisis PESTEL. El PESTEL es una herramienta que nos va a permitir estudiar ese entorno externo, ¿sí? Es una herramienta fundamental para después plantear un plan de mercadeo para la organización en esa ubicación respectiva. ¿Qué es un análisis PESTEL y para qué sirve? Con el apoyo de este video, es muy bueno, vamos a ver qué es eso del PESTEL detalladamente. Los factores del análisis PESTEL son los siguientes. Tenemos primero los factores políticos, esto es la estabilidad política de un país o cómo de intervencionista es un gobierno. Los factores económicos, como el crecimiento del PIB, los tipos de interés, los tipos de cambio o la inflación. Después tenemos los factores legales, como la normativa europea, el derecho de la competencia, la regulación publicitaria o el derecho de los trabajadores. Después tenemos los factores sociales. Estos son los cambios culturales que se dan en una sociedad con respecto al consumo, los cambios demográficos, el envejecimiento de la población o las nuevas estructuras de familia. Después tenemos los factores medioambientales. Aquí se recogen los derechos de los animales, el reciclaje, el uso de materiales sostenibles o los tipos de energía que podemos utilizar. Y por último tenemos los factores tecnológicos. Aquí encontramos el desarrollo de nuevas patentes, la inversión en I+D o la inversión en nuevas infraestructuras. En el video pudimos detallar cada uno de los factores. Ahorita aquí en esta diapositiva los tenemos por escrito resumidos. Entonces, por ejemplo, el factor político, encontramos cambios de gobierno, normatividades antimonopolio, acuerdos internacionales, movimientos políticos, estabilidad del gobierno. En factores económicos tenemos políticas monetarias, tasas de empleo, crecimiento económico, Producto Interno Bruto, regulaciones bancarias, impuestos. En factores socioculturales tenemos la demografía, el estilo de vida, los hábitos y tendencias, el nivel educativo y de ingresos, nivel cultural,
factores religiosos y de creencias. En factores tecnológicos tenemos el desarrollo de patentes, la inversión en I+D, la infraestructura tecnológica. Ecológicos tenemos el cambio climático, cultura de reciclaje, políticas medioambientales, riesgos naturales. Y en factores legales tenemos derechos de autor, propiedad intelectual, licencias y certificaciones, reglas sanitarias, seguridad laboral y salarios. Para entender un poco más, vamos a ver algunos ejemplos. Para ello vamos a utilizar este blog, que se los recomiendo, es muy bueno, es el de HubSpot. Es un blog muy bueno para aprender mercadeo y marketing digital. Aquí en esta publicación, que les va a quedar en la bibliografía, van a poder entrar y ampliar la información sobre el PEST. En este caso vamos a ver un par de ejemplos de aquí. Esos análisis están hechos en términos generales, sin pensar en una ubicación específica de cada una de estas compañías. Entonces, el primer ejemplo que tenemos es el de Nike. Vemos aquí, por ejemplo, aquí factores políticos, como políticas gubernamentales, restricción comercial en ciertos países. Vemos factores económicos como la inflación, la crisis financiera, los impuestos, niveles de producción, falta de suministros. Vemos en factores socioculturales el estilo de vida, aumento de tendencias, identidad social y cultural. Vemos en factores tecnológicos las apps de ejercicio, gadgets tecnológicos aplicados en productos, tecnología. En factores ecológicos tenemos productos manufacturados con desechos plásticos, ¿cierto? Cultura de reciclaje, campaña de cero emisiones de carbono. En factores legales tenemos propiedad intelectual y de marca y normas antiplagio. Miren que la PESTEL se suele presentar como una matriz, donde cada uno de estos cuadros pues, es el grupo de factores. Cuando pensamos en nuestra organización o una organización específica, en un lugar específico, pues ya podemos ampliar esta matriz. Por ejemplo, qué normas antiplagio hay específicamente en el país donde voy, cuál es el estilo de vida en el país donde voy, si usan zapatillas, está en tendencia en las zapatillas o no, económicos, cómo es la inflación, cuál es la crisis financiera, van a tener en ese país las personas para comprar mis productos, de pronto son muy costosos y no los va a tener, o me va a tocar mandar de pronto de mis líneas económicas y no puedo mandar mis líneas premium. En factores políticos, pues restricción comercial con algunos países. Hemos hablado que hay países donde es más difícil entrar por las restricciones comerciales, por los impuestos y demás. Factores tecnológicos, muy importantes. ¿Será que este país tiene la infraestructura? Esta ciudad tiene la infraestructura tecnológica, la red 5G, etcétera, que yo voy a necesitar para desarrollar mi negocio. Factores ecológicos, cultura de reciclaje, los empaques, por ejemplo. ¿Será que mis empaques se adaptan a las condiciones y a las exigencias ecológicas del país donde voy? ¿O tendré que hacer otros empaques para poder distribuir mis productos allá? Para que vamos haciendo énfasis en este tema del PESTEL, vamos a plantear una actividad colaborativa donde se van a dividir los estudiantes en grupos y entre ellos van a decidir cómo ir avanzando en este juego que se les plantea. Desarrollo industrial tecnológico, innovación, globalización 4.0 son conceptos para entender el factor tecnológico. Desempeño macroeconómico, PIB, TRM, liquidez, entre otras, son aspectos a considerar en el análisis económico. Calentamiento global, contaminación, desarrollo industrial desordenado son aspectos a tener en cuenta en ecológico. Leyes, decretos, estructura jurídica, normatividad y reglamentación son conceptos a incluir en el análisis del factor legal. Situación sociodemográfica, costumbres, cultura, nivel de formación son aspectos a tener en cuenta para analizar el factor social. Planes y programas de gobierno que pueden afectar la organización se refieren al factor político. Para ir cerrando esta tutoría, vamos a hacer un ejercicio de evaluación ya individual. Es un quiz en Kahoot. Quiz Análisis Tested. Entonces tenemos una pregunta y con 4 opciones de respuesta. El análisis tested es: un método descriptivo para conocer el contexto de una empresa. El uso del análisis PESTEL Silver para
Planificar estrategia de una empresa a nivel organizacional y de mercado. El acrónimo PESTEL significa político, económico, legal, ecológico. Los factores políticos son regulaciones legislativas, mecanismos del gobierno que inciden en el negocio. Estilo de vida, identidad sociocultural, la tendencia pertenece al factor sociocultural. El Big Data, Machine Learning, la inteligencia artificial pertenecen al análisis de factores tecnológicos. Conclusiones. De esta tutoría tenemos dos conclusiones. La primera, realizar un análisis del entorno es fundamental para entender las oportunidades y amenazas a las que una empresa se va a enfrentar. Y segundo, la herramienta PESTEL permite realizar un análisis detallado del entorno externo de una empresa como primer insumo para desarrollar un plan de mercado. Las referencias. Muchas gracias por su atención, por su participación. Que tengan un gran día. Hasta luego.